saluda Rosa, asesora educativa del Colegio Sane. Te saludamos desde nuestra oficina ubicada en la ciudad de Huaraz. ¿Quieres terminar tu secundaria? Puedes estudiar con nosotros tan solo en tus tiempos libres. Aprovecha nuestra promoción de matrícula a tan solo 9 soles por tiempo limitado. ¿Qué esperas? Matrículate ahora y obtén tu certificado de estudios. ¡Te esperamos! Hola, te saluda Rosa, asesora educativa del Colegio Sane. Te saludamos desde nuestra oficina ubicada en la ciudad de Huaraz. ¿Quieres terminar tu secundaria? Puedes estudiar con nosotros tan solo en tus tiempos libres. Aprovecha nuestra promoción de matrícula a tan solo 9 soles por tiempo limitado. ¿Qué esperas? Matrículate ahora y obtén tu certificado de estudios. ¡Te esperamos! Hola, te saluda Rosa, asesora educativa del Colegio Sane. Te saludamos desde nuestra oficina ubicada en la ciudad de Huaraz. ¿Quieres terminar tu secundaria? Puedes estudiar con nosotros tan solo en tus tiempos libres. Aprovecha nuestra promoción de matrícula a tan solo 9 soles por tiempo limitado. ¿Qué esperas? Matrículate ahora y obtén tu certificado de estudios. ¡Te esperamos! Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me logran escuchar bien? ¿Me confirman el audio, por favor? Buenas tardes, Nancy, ¿te escucha bien? Buenas tardes, Miss. Sí se la escucha. Buenas tardes. Muy bien. Muy bien, chicos. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. ¿Sí? Recordando un poco a ver lo que hemos trabajado ya la clase pasada. A ver qué tema hemos desarrollado. Quedó una actividad quizás pendiente. ¿Qué debieron de desarrollarlo ustedes? ¿Dos? Sobre la sílaba, Miss. Ya hemos hablado por lo de la sílaba. ¿Qué hemos dicho respecto a la sílaba? ¿Dos? A ver en el chat. No te preocupes, Rubén. Buenas tardes, ya. A ver, chicos. Que la sílaba es un conjunto de sonidos, Miss, conformados por
cabeza, coda, Que tiene una estructura, ¿verdad? correcto. Esta sí me coda, Miss. Ya. Muy bien. Había quedado una actividad pendiente que ustedes tenían que haberme desarrollado, ¿cierto? Tenían que enviarme las palabras silabiadas e identificarme, ¿sí? Su estructura. Y se les dijo bien claro que era hasta antes del día sábado. Y visto que hay varios que recién, hace unos momentos, me han estado enviando su trabajo. Está bien, no hay problema, pero hay que aprender a respetar las normas, chicos. ¿Ya? He estado viendo algunos ejercicios que me lo han estado desarrollando. ¿Sí? Ya, y lo han estado haciendo muy bien. Pero, por ejemplo, el último que me han enviado está correcto. ¿Ya? Entonces, ustedes tenían que enviarme para qué, para yo poder revisarle, para poder verificar, ¿cierto? Y verlo, lo que han desarrollado. ¿Ya, chicos? Pero hay que respetar esas normas, ¿ya? Es para su bien, chicos, no porque la profesora es chinche, no. Yo lo reviso igual, pero me gustaría que respeten los horarios, ¿ya? Muy bien, entonces, la clase pasada hemos hablado de la sílaba. Entonces, ¿qué hemos dicho respecto a la sílaba? ¿Qué es una sílaba? ¿Qué entendemos por la palabra sílaba? Esa que, Miss, es que es sonido o grupo de Buenas sonidos tardes, que Miss. se Sí, sale con, produce en pero un lleva. solo impulso respiratorio de voz. Ya, muy bien. Es aquel grupo de sonidos que nosotros emitimos en un solo impulso de voz. ¿Ya, chicos? Muy bien, excelente. Ahora, ¿hay tipos de sílaba o no que hemos trabajado? ¿Hemos trabajado tipos de sílaba o no? No de su estructura, ¿ah? Sí, las monosílabas, bisílabas, trisílabas. Bisílabas, prosílabas. Ya, esa clasificación según qué es. Esa clasificación que ustedes me están dando, ¿a qué tipo de sílaba pertenece? ¿O según qué es su clasificación? Las sílabas tónicas, profesora. No, por ejemplo, trisílaba, bisílaba, la que ustedes me mencionan, ¿a qué tipo de clasificación de las sílabas pertenece? Monosílaba cuando dice una sola palabra es monosílaba y cuando dice dos palabras es sílabas. Ya, pero esa clasificación, ¿a qué nos referimos? ¿A qué tipo de sílaba pertenece? Este es de dos es sílabas. Cuando es tres es trisílabas. Cuando dice ya me olvidé. Cuando dice pantalón es de tres sílabas y cuando es pantalones tetrasílabas son. Ya, pero hemos trabajado tipos de sílaba, ¿ya? Según su tonalidad y según la cantidad de sílabas. Entonces, según la cantidad de sílabas, ¿cuáles son? Polisílabas. Polisílabas. No, no, a ver, no me dejo entender. Cuando nosotros hablamos del tipo de sílabas, ¿ya? Va a haber diferentes clasificaciones. Según su tonalidad, hay dos tipos de sílaba. Según su cantidad,
hay diferentes tipos de sílaba. Lo que ustedes mencionan, ¿a cuál pertenece? ¿A cuál clasificación? ¿A según su tonalidad o según su cantidad? Cantidad, Miss. Según su cantidad. ¿Ya? Ahora, según su tonalidad, ¿qué tipos de sílaba tenemos? La tónica y las átonas. ¿Cómo? Sílabas tónicas. Sílabas tónicas y sílabas átonas. ¿Ya? ¿A qué llamamos sílaba tónica? Los que tienen acento, Miss. Las que tienen acento. ¿A qué nos referimos con acento? A ver. Donde se aplica mayor fuerza de voz. ¿Cómo? Donde se aplica mayor fuerza de voz. ¿Ya? A ver, contextualicemos la definición. Donde se pronuncia con mayor tonalidad, mis. No todas llevan acento, pero hay unas que se pronuncian más fuerte. ¿Cómo? Donde se pronuncia más fuerte. Por ejemplo, la No, pero ¿a qué te palabra, refieres? ¿A la palabra completa o a qué? aparte de la palabra, porque no toda la palabra se lleva mayor tono de voz, No, solo pero parte de ella. hablamos de palabra nada más. Chicos, chicos, a ver, cuando nosotros hablamos de la clasificación de la sílaba, vamos a hablar de que, si tú me dices, por ejemplo, mayor tonalidad, pero me tienes que especificar en qué, a qué te refieres, dónde debería ir la mayor tonalidad, ¿a qué te refieres con ello? ¿Talí? ¿Dónde lleva mayor fuerza de voz, Miss? Ya, pero lo que me gustaría que ustedes respondan es, por ejemplo, ya, nos referimos con mayor tonalidad a la sílaba, chicos, ¿ya? Entonces, si yo hablo, por ejemplo, de tonalidad y tú me dices mayor tonalidad, entonces yo lo puedo interpretar, por ejemplo, de la palabra. Entonces, ¿toda la palabra tiene mayor fuerza de voz?
No, o miss. solamente uno de ellos. No Una todas. sílaba. Solamente uno, ¿cierto? Uno Entonces, nomás. a eso nos referimos. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿cuántas sílabas tónicas yo puedo tener dentro de una palabra? Una, miss. Una, Miss. Una. ¿Y cuántas sílabas tónicas? Digo, átonas. Perdón, miss, podría repetir. Lo que pasa es que recibí un mensaje. ¿Cómo? ¿Y cuántas sílabas átonas puedo yo tener dentro de una palabra? Varias, miss. Varias, ¿cierto? Todas las que restan, ¿cierto? Si yo mi palabra, por ejemplo, tiene 3 sílabas, ¿cuántas sílabas tónicas tendrá? Dos. No. ¿Tres? ¿2 sílabas tónicas? ¿Mis tres? Ah, ¿Tres sílabas tónicas? perdón, miss, se refería a tónicas, solamente una tónica y varias átonas. Ya, mi palabra tiene 4 sílabas. ¿Cuántas sílabas tendría tónica? Una. ¿Y cuántas átonas? Tres, miss. 3. ¿Ya? Entonces esa es la clasificación según su tonalidad. Y según ahora tenemos lo que hablábamos también sobre la estructura, ¿cierto? La estructura de una sílaba. ¿Por qué está compuesta la estructura de una sílaba? ¿Por qué elementos, mejor dicho? Por cabeza, cima y coda, Miss. ¿Mm? Cabeza, cima y coda. Cabeza, semicoda. La cabeza, ¿por qué está compuesta? ¿O a qué llamamos cabeza dentro de una sílaba? El que da inicio a una sílaba, Miss. ¿Cómo? Donde inicia la letra, El que da señorita. inicio a una sílaba. Ya, pero ¿quién lo desempeña? Pues, ¿quién cumple la función de cabeza? La sílaba que La empieza primera con una consonante. consonante. ¿Cómo? La sílaba que empieza con una consonante. Ya, aquella sílaba que empieza por una consonante. La cabeza. No, no, pero ve, la explicación, ¿cómo sería? A ver, si tú explicas a una persona, ¿lo va a poder comprender? La cabeza es la primera consonante, Miss. Ya, la primera consonante de qué? De una sílaba. De una palabra seguida por una vocal. De una sílaba, chicos. Veo que están bastante confundidos, ¿ah? Ahora, la cima, ¿quién lo desempeña?
La vocal, Miss. La vocal. ¿Qué elemento nos falta? Coda. El codo. ¿Y quién lo desempeña el coda? La última consonante de de la palabra o de la sílaba. La última consonante, no de la palabra. Recuerden, el análisis, ¿cómo se da? ¿Mm? Chicos, el análisis, ¿cómo se desarrolla? ¿Yo hablo de palabra o de qué hablo? De sílabas, Miss. Sílaba por Sílaba, sílaba. Miss. Exacto, el análisis se da sílaba por sílaba, más no palabra. Tengan en cuenta ello, hay que manejar muy bien los términos, chicos. Si tú me dices el de la última palabra, entonces yo voy a identificar de la palabra, más no de la sílaba. Ahora, ¿qué elementos de la estructura son obligatorios o es obligatorio? Ima, Miss. Cabeza y cima. ¿Cabeza y cima? ¿La cabeza y el cima, chicos? Chicos, ¿qué elemento es obligatorio dentro del análisis? ¿O con qué elemento va a aparecer siempre? La cabeza y la cima, Miss. ¿La cabeza y la cima? Sí. ¿Coinciden todos con ello? Chicos, Séfora, Séfora. Bueno, parece que Séfora no está dentro de la clase. Recuerden que la asistencia es registrada de acuerdo a la participación, chicos. Carmen Aquino Montalbán. Esa cabeza encima. ¿Coincides con tu compañera al decir que el elemento obligatorio que yo vaya a tener dentro de una oración va a ser siempre la cabeza y la cima? Sí, señorita, porque cuando hay otras letras son iguales, que encima y coda. No te logro escuchar muy bien, Carmen. Sí, Tu señorita, audio está sumamente bajo. ya está todo, señorita, ya es. Sí, sí, señorita, cuando es Escríbelo en el chat en todo caso, Carmen. el celular no lo domino bien. ¿Ya? Yomeli Sotelo. Yomeli. Las pañoletas del pan de la mañana, mamitas. Buenas tardes. Por favor, aquí recordamos para el día de mañana. Yomeli, a ver, ¿coincides con lo que dijo tu compañera? Por favor, para que hagan por favor grande, por ejemplo, la paja, por favor, para que después también, por favor, ahí pongan las dos de la asociada, la asociada, no se vayan a comprar esa la
ahora, entonces, porque a veces eso tiene como nada más vaya pero cómete las más grandes son, eso lo pueden encontrar en o también pasan el puente, ya la venden en 2 o 3 días, ¿no? Para que también más estable y también se para otras cosas. Hágale pues, a la hora no va a estar. Por ahí hay un mito que tiene a favor de caso de los Te decía yo, Meli, si coincides con lo que dijo tu compañera, que la cabeza y la cima son elementos fundamentales dentro del análisis de la sílaba. lo que tuviera, ¿no? No, ya no trataré todos los materiales. Por favor, mañana se lo escucha, ya es muy bonito. Ya. A ver, me dice que sí. Octavio Pinedo. Yo hace 20 minutos que acabo de entrar a la clase y bueno, no entiendo nada. A ver, estamos haciendo un recuento de lo que hemos trabajado la clase pasada. Para ello, tu compañera decía de que tanto la cabeza como la cima son elementos importantes que yo siempre voy a encontrar dentro del análisis de una sílaba. ¿Tú coincides con ello? En base a lo que ya hemos trabajado la clase pasada, ¿eh? Eh, sí, Me parece que nadie estuvo atento a la clase, chicos. Miss, ¿Ah? también podría ser diptongo, hiato y triptongo. No estamos hablando de ello, estamos hablando del análisis de la sílaba, chicos. El análisis de la sílaba, la estructura de una sílaba va a estar compuesta por cabeza, semicoda. Ahora, uno de esos elementos es obligatorio. ¿Por qué les digo obligatorio? Porque siempre las vamos a encontrar dentro del análisis de cada sílaba, ¿cierto? ¿Cierto o no? Sí, Miss. ¿O va a haber alguna sílaba sin vocal? No. No, Miss. No, pues no mi- tendría sentido, por eso les decía. Entonces no puede ser la cabeza y la cima, ¿por qué? La cabeza y el coda son opcionales, porque no en todos los análisis los vamos a encontrar. En el análisis que ustedes me han hecho, porque solamente me parece que 3 personas lo han hecho y el resto no, y es por eso la duda que ustedes tienen hasta ahora sobre ello. Entonces, ¿han encontrado cabeza, cima y coda, los 3 elementos en todas las sílabas? No, señorita. Sí, De Miss. los que lo han hecho, ¿ah? No, Miss, hay unas que no tenían codo. Algunos no tienen coda, algunos no tienen cabeza, pero sí, lo que sí siempre tienen es cima, ¿cierto? Sí, señorita. ¿Mm? Sí, Miss. Entonces, Sí, Miss. a eso nos referimos, chicos. Entonces, por eso yo les dejé una pequeña actividad para que ustedes pongan en práctica, ¿sí? Lo que les habíamos manifestado. ¿Por qué? Porque con eso, con la práctica se queda lo que es la teoría y no tendríamos estos inconvenientes. ¿Por qué es importante identificar esto? Y aparte de identificar la sílaba tónica y la sílaba átona. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a hablar sobre las diferentes clasificaciones, ¿sí? De las vocales. ¿Cuántas vocales tenemos en el español? 5. 5, Miss. 5, ¿ya? De las cuales se van a clasificar en 2 grupos, vocales abiertas y vocales cerradas. ¿Por qué creen que les diremos vocales abiertas? Por la fuerza. Por la pronunciación, Miss. Por la fuerza, ¿cierto? Entonces, por la fuerza. Entonces, y vocales cerradas también se van a clasificar por ello, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo A, emito más sonido y abro más la boca. Digo A, o al mismo tiempo que digo o, ¿cierto? Ya, ¿sí? Y vocales cerradas las vamos a llamar
¿Por qué? Porque yo al momento de pronunciarlas hago menos énfasis para pronunciar dichas vocales. Digo I o digo U, ¿cierto? Entonces, vocales abiertas, las que abro más la boca o intensifico más su sonido para pronunciarlos. A, E, O. Y vocales cerradas, I y la U, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son vocales abiertas, chicos? A, E, A, O, E, O. A, E, O. ¿Y vocales cerradas? I, I, U. U. I, U. Esto es fundamental que nosotros lo sepamos. ¿Por qué? Para poder diferenciar dentro del análisis de qué palabra puede llevar mayor sonido de voz y qué palabra cumple la función de diptongo, triptongo e hiato. Mejor dicho, para yo poder silabiar correctamente. ¿Ya? Para yo poder silabiar correctamente, debo de saber cuáles son abiertas y cuáles son cerradas. Si yo identifico mal mis vocales abiertas, identifico mal mis vocales cerradas, voy a estar silabiando erróneamente. El primero de ellos es el diptongo. ¿Qué es el diptongo? El diptongo es la unión de dos vocales, ¿ya? Unión de dos vocales, el cual va a formar una sola sílaba, ¿ya? Entonces, yo al tener una palabra o mi palabra, lo primero que debo de hacer es identificar, ¿sí? En qué lado de mi palabra hay vocales. Y si yo tengo vocales juntas, voy a juntarlas y voy a identificarlas. ¿Qué tipo de vocales son? Tendrá cerradas, abiertas, 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 ¿cierto? Entonces, ahí voy a ver. Entonces, el diptongo se va a caracterizar porque va a tener en total 14 combinaciones únicas que van a formar diptongo, en el cual vamos a tener diptongo creciente y diptongo decreciente. ¿Por qué tiene la particularidad de diptongo creciente? Porque al momento de yo pronunciar, elevo el tono de voz, ¿sí? Entonces va a estar conformada por una vocal cerrada, que es menor a mi tono de voz, más una vocal abierta que la elevo. ¿Qué formo? Diptongo creciente, ¿ya? Entonces, si yo tengo en mi palabra una vocal cerrada más una vocal abierta, voy a formar diptongo creciente y voy a formar una sílaba. Por ejemplo, la palabra merienda. ¿Cuántas sílabas tendría y cuál sería? 3 sílabas, mis. Merienda. Exacto. Y de esa forma voy a poder saber, ¿sí? Que llevan una o que voy a formar 3 sílabas, ¿cierto? Porque la sílaba del medio va junta, no se separa. ¿Por qué? Porque la I, ¿qué tipo de vocal es? Ahí es una vocal cerrada. La I es una vocal cerrada. ¿Y la E? Es una Una vocal vocal abierta. 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 Entonces, por ello, cumple o no con la fórmula de diptongo creciente. Sí, Miss. Sí. Entonces, por ende, va junta. Pero si yo hubiese identificado mal, hubiese dicho que mi palabra, ¿cuántas sílabas tiene? 4, por ejemplo. Merienda. Y estaría cometiendo un error. ¿Cierto? Entonces, ¿qué particularidad tiene? Que vocal cerrada más vocal abierta forman diptongo y no se separan, siempre están juntas. Pero recuerden siempre y cuando no lleven tilde, ¿ah? Y diptongo decreciente ya cambia, se invierte su fórmula, ¿ya? Ya no va a ser vocal cerrada, vocal abierta, sino va a ser vocal abierta más vocal cerrada. Va a formar diptongo decreciente. Por ejemplo, la palabra automóvil, ¿cierto? ¿Dónde tengo vocales juntas? Dentro de esa palabra. Au. En la A. Al Auto. inicio, ¿cierto? Au. Entonces, yo veo primero dónde están mis sílabas, mis vocales, y de esa forma, primero identifico la A. ¿Qué tipo de vocales? Cerrada. Abierta. 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 ¿Y la U?
Cerrada. 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 ¿Tiene tilde? No. No tiene tilde. Entonces, por ende, No. está formando diptongo Sí, decre. Miss. Oh, No, no, no. Estamos analizando las primeras dos vocales. Ya estamos analizando las palabras, las donde aparecen dos vocales juntas. Ya, entonces, ¿cumple o no con mi fórmula? Sí, Miss. Sí cumple. Entonces, yo puedo decir que esas dos vocales van juntas o separadas. Juntas serían. Juntas. Por Juntas, ende, Miss. ¿cuántas sílabas tiene la palabra automóvil? 4. Cuatro, Cuatro. Miss. Ya, a ver, Cuatro, ¿quién me Miss. podría silabiar? Au, Automóvil. Móvil. automóvil. Móvil. Excelente. ¿Ya? Muy bien. Excelente, chicos. Muy bien, hasta ahí. ¿Preguntas sobre el diptongo? no, Miss. ¿Ninguna? Ahora, acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la palabra aceitar, la palabra aire, la palabra airoso, androide, ¿ya? Aire, por ejemplo, aceitar primero. Tengo dos vocales juntas, la E y la I. La E, ¿qué tipo de palabra es? Abierta. La I, Cierto. cerrada. Cerrada. Entonces, ¿qué tipo de diptongo sería? ¿Creciente o decreciente? Creciente. 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 También te lo envío a al grupo de lo que somos de los barotitos. Por favor, a ver si lo puede revisar su WhatsApp. Ayer se solicitó en la tarde otras cuotas ¿Mm? de 5 soles, pero estos son tan solo del otro. Decreciente, Miss, porque empieza con una vocal abierta y termina con una cerrada. Exacto, es decreciente, ¿ya? Entonces, esas vocales van a ir juntas o separadas. Juntas. Juntas, ¿ya? Juntas. Lo mismo sucede con la palabra aire. Aire, airoso, androide, aula, ¿ya? Muy bien. A ver, les voy a dar unos minutos para que me silabeen estas dos filas más o columnas de palabras, desde fortuito hasta oigo. Y luego les llamo para registrar su asistencia y me digan su respuesta. No necesitan copiarlo, lo pueden hacer desde el celular nada más, chicos.
Ya, a ver, empezamos con Denise. Denise, ¿cuántas sílabas tiene fortuito? 3, Miss. A ver, ¿me silabeas? Fortuito. ¿Y qué tipo de diptongo tendría? Decreciente, Miss. Decreciente, ¿por qué? La U y la I, ¿qué tipo de vocales son? Son cerradas. Ambas son cerradas. Sí. Ambas son cerradas. Entonces no sería ninguna. Ese tipo de diptongo, cuando yo voy a tener dos vocales cerradas, se le va a denominar diptongo homogéneo. ¿Ya? Cuando yo voy a tener dos vocales cerradas, se le denomina diptongo homogéneo. ¿Ya? Siempre y cuando mis vocales cerradas sean distintos, como es el caso de fortuito. Debe de aparecer una vocal cerrada distinta a la otra, la U con la I. Ok, Miss. ¿Ya? Muy bien. Gloria Elizabeth, Sí, Miss. la siguiente palabra, fuego. Bueno, en dos, Miss, 2 sílabas. Ya. ¿Qué tipo? ¿Cuál? A ver, me silabean, me dicen cuántas sílabas tiene y me las silabean, ¿ya? Juego. ¿Y qué tipo de diptongo tendría? Decreciente, Miss. Decreciente, ¿por qué? Creciente, Miss, disculpa, creciente. Creciente, ¿por qué? Porque tiene E que es abierta, la O también. ¿La O? Perdón, la E. Ya, pero nosotros tenemos que analizar cuándo tienen vocales juntas, no vocales separadas, no vocales con una consonante. Ahí, ¿por qué me dices que es decreciente? Gloria, Sí, Miss, está escuchando. ¿por qué? La respuesta es fácil, porque tengo la U que es cerrada y la U que es abierta. Es creciente, no es decreciente. ¿Ya? Ya, Miss. Tali, Madrid y Numa. Tali, bueno, Tali no está. Sí, Miss, estoy. Tali, la palabra gaucho. Avancemos, por favor, respondan lo más rápido posible, chicos. Solamente voy a llamar una vez y si no me responden, yo entiendo que no están, ¿ya? 2 sílabas, Miss. Gaucho. ¿Qué tipo de sílaba tiene? Digo, ¿qué tipo de diptongo? Homogéneo. ¿Homogéneo? ¿Por qué? Creciente, Miss, porque va 2 sílabas. No, no, aquí no tiene que ver si tiene dos, si tiene tres o si tiene cuatro sílabas, ¿ah? Aquí lo que yo tengo que analizar es mis vocales. Ah, 2 vocales, perdón, Miss. Ya, pero ¿qué tipo de diptongo es? ¿Homogéneo? ¿Qué? Porque solamente aparecen dos vocales, ¿yo puedo decir que es homogéneo? No, Miss, porque van juntas, abiertas y No, cerradas. no, no, no. Esa no es la respuesta. A ver, ¿quién le ayuda a Tali? Señorita, es que hay gaucho, hay una Miss 11 es creciente bocada y es porque va Creciente, dos no. cerradas. Decreciente, Miss. Porque Es empieza con de una vocal abierta y termina con una cerrada. Exacto. Es diptongo decreciente, porque la A es abierta y la U es cerrada. ¿Mm? Chicos, muy bien.
Y luego tenemos lo que es el hiato. El hiato se va a producir cuando yo voy a separar. Es todo lo contrario a lo diptongo, pero va a tener sí las mismas fórmulas del diptongo. Por eso también al hiato se le denomina adiptongo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el hiato va a hacer la separación. Yo voy a separar, voy a identificar mis vocales, pero van a tener una particularidad, que mi vocal cerrada en esta oportunidad va a tener tilde. Si mi vocal cerrada tiene tilde, es hiato y la separo en sílabas distintas. Ya no permanecen juntas, sino las separo. Hay dos tipos de hiato simple e hiato acentual. Hiato simple es cuando yo voy a tener dos vocales abiertas dentro de una palabra. Si yo tengo dos vocales abiertas dentro de una palabra, las separo. O si tengo dos vocales cerradas, las voy a separar. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Y la acentual es cuando mi vocal cerrada va a tener tilde. ¿Ya? Es la misma fórmula del diptongo, como ustedes se dan cuenta, pero mi vocal cerrada es con tilde. Por ejemplo, yo tengo la palabra río. ¿Cuántas sílabas tendría? 2, Miss. 2, Miss. 2 sílabas. ¿Por qué? Río, por el acento. Por la tilde, Miss. Miss, por vocales cerradas. Porque la I tiene Tilde. tilde. Tilde, Y es Miss. una vocal cerrada, chicos. ¿Ya? Y luego tengo lo que es el triptongo. Triptongo, como su mismo nombre lo dice, unión. Unión va a ser, pero de 3 vocales. Diptongo, unión de 2 vocales. Hiato, separación, se separan. Y triptongo, unión de 3 vocales. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Miss. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta respecto al triptongo? ¿Ninguna? A ver, ¿cuántas sílabas tendría Guaura? Tres. 3, Miss. Guaura. Tres. 2, Miss. Miss. ¿Tres? ¿Tres sílabas tendrá, chicos? No, No, Miss, Miss, 2. 2. Dos Tiene nada 2, más, Miss. porque es un triptongo. Triptongo es unión, ¿cierto? Vocal cerrada, abierta, cerrada, ¿cierto? Ya, entonces recuerden, diptongo, separación, diptongo, unión, hiato, separación, se separan, y triptongo, unión de 3 vocales. ¿Ya, chicos? Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, ¿Algo Miss. que quizás no haya quedado claro? ¿Ninguna? Muy bien, chicos, ha sido un gusto trabajar con ustedes. Espero que me hayan podido comprender y puedan practicar sus ejercicios.
¿Ya, chicos? Muy bien, nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho. Ok, mis